Así que bueno, dice así, lo que vamos a ver es el capítulo 5 que se llama La cultura de la disciplina. Este libro está estructurado, ¿no? en tres grandes grupos, que es el abordaje de la gente disciplinada, que está enfocado en lo primero, ¿no? Que es lo primero que encontraron Jim Collins y su equipo de investigación cuando estudió, para que te des una idea, más o menos unas 1.450 empresas tomaron, ¿no? Las que cotizaban en bolsa en Estados Unidos como para darle un marco de trabajo, y estudiaron qué empresas habían tenido un rendimiento superior a 3 veces el promedio del mercado durante más de 15 años, y además descartaron todas aquellas empresas en las cuales todo su mercado había crecido por alguna cuestión macroeconómica, geopolítica, digamos, que no hayan crecido por lo que se dice un viento de cola o porque todo su sector creció. Y de esas 1.450 se quedaron con solamente 11 empresas que habían tenido un rendimiento extraordinario y además por más de 15 años, para lo cual ya se descartaba un golpe de suerte o un producto que, bueno, justo la pegaron con ese producto, sino que realmente había algo de fondo que sostenía, ¿no? ese crecimiento a largo plazo. Y las estudiaron en profundidad, estamos hablando de 5 años de investigación, entre, bueno, lecturas de artículos, sus informes internos, cientos de entrevistas con sus directivos, exdirectivos, gerentes, CEO, a ver qué había y qué no había. Y sin partir de ninguna hipótesis. No es, bueno, nosotros creemos que vamos a encontrar esto y encontramos sí o no. Sino es un experimento, bueno, a ver qué encontramos, qué patrones hay en común y qué no hay. Y lo que se encontraron, bueno, lo primero era lo que ellos le llaman un liderazgo de nivel 5. Se define, ¿no? Los diferentes niveles, qué significa un líder de nivel 1, 2, 3, 4, 5. Y el líder de nivel 5 es una combinación bastante extraña de un líder implacable a la hora de conseguir resultados, pero también con una humildad interna que lo diferencia del típico líder carismático que sale en la tele, que da entrevistas, que está en las portadas de las revistas. O sea, una persona de bajo perfil, fanático por conseguir resultados, pero que no le interesa ni figurar ni decir fui yo o gracias a mi genialidad. Y es bastante interesante las cualidades que tiene, ¿no? Y la gran diferencia que hay y lo que ha pasado con las empresas que tenían lo que le llaman un líder de nivel 4, que era una persona digamos, con mucho ego, muy carismática, pero con mucho ego, que cuando las cosas salían bien fue gracias a mí, y cuando las cosas salían mal, bueno, fue la gente, el mercado, el contexto, qué sé yo. Entonces, eh, es como la primera condición que tiene que tener una empresa extraordinaria, el liderazgo. Y una vez que está el liderazgo a nivel 5, después es lo que se plantea como primero quién y luego qué. Y parece sencillo, pero es un concepto bastante disruptivo, porque básicamente lo que te dice es tu empresa, una vez que vos estás definido tu visión, a dónde querés ir, ni siquiera la estrategia, ni siquiera el paso a paso, es rodearte de gente competente y poner a la persona adecuada en el lugar adecuado, o digamos en el asiento adecuado, ¿no? Porque piensa la empresa como un autobús. Y bajar a aquellas que no encajan. Entonces, primero las personas. Si vos te rodeas de personas competentes, brillantes, o que tengan cualidades y un propósito en su vida alineado con la visión de la empresa, vamos para adelante, que esas mismas personas te van a ayudar a encontrar el camino. ¿Bien? Y una vez que están las personas correctas en el lugar correcto, ahí es a donde viene la estrategia y el pensamiento. Una vez que tengo gente disciplinada, viene el pensamiento disciplinado, que se constituye en dos grandes bloques, ¿no? Afrontar las adversidades, que es afrontar la cruda realidad, interna de tu empresa y externa del contexto, en poder ver realmente
los hechos brutales de la realidad, ¿no? Menciona la paradoja de Stockdale, que es el caso de un almirante muy famoso que sobrevivió a la guerra de Vietnam. No vamos a entrar en profundidad porque eso se puede ver en los webinars anteriores. Pero principalmente habla de la importancia de observar los hechos, lo que te dice la realidad y tomar las decisiones en consecuencia de eso. Y una vez que, bueno, yo entendí cuál es mi realidad y qué decisiones tengo que tomar, definir lo que llaman el concepto del erizo. Y ahí yo pregunto, hago una pequeña pregunta. Si alguno recuerda o tiene presente el concepto de Ikigai. No sé si alguno escuchó hablar. El propósito de la persona. Sí, es el propósito, cómo se asocian las distintas partes cómo llegas a tu propósito según las distintas fases, ¿no? O tareas que haces. Sí, es algo por el estilo. Básicamente el Ikigai va más allá, ¿no? Es el propósito de vida de la persona, pero es la conjunción de varios factores, principalmente de cuatro círculos, ¿no? Que es, el Ikigai es aquello en lo cual soy bueno, me apasiona hacerlo, la sociedad o el mundo lo necesita y además pueden pagarme por ello. Y si yo logro entender cuáles son las o la actividad o lo que me mueve que cumple con esos cuatro requisitos, ¿me pueden pagar por hacer eso? Sí. ¿La sociedad lo necesita? Sí. ¿Me apasiona hacerlo? ¿Y soy bueno? Bien, ahí tengo mi Ikigai y probablemente sea una persona que viva plenamente si vivo de acuerdo con eso y logre mi máximo potencial. Bueno, Jim Collins describe un concepto análogo al del Ikigai para aquellas empresas que realmente fueron o tuvieron un resultado extraordinario, que hoy vamos a profundizar un poquito más en este webinar, que es lo que se llama el concepto del erizo. Hace referencia al erizo, ¿por qué? Porque es un animal que tiene un mecanismo de defensa muy simple. No tiene muchas, digamos, a la hora de defenderse, no tiene ni muchos recursos, ni muchas ideas, ni muchas estrategias. Simplemente el tipo se hace bolita y no lo puede tocar nadie. Es un concepto simple, poderoso, y ese concepto trasladado a una empresa, ¿en qué se constituye? En entender la empresa, en qué puede ser la mejor del mercado o del mundo, o de por lo menos su región, en qué realmente la gente que está desapasionada, o sea, las personas que están, ¿no? ¿Cuál es su pasión? O sea, que realmente les apasiona hacer lo que hacen. Estamos hablando, por ejemplo, empresas de deporte como Giro Sports Design, que se dedica al ciclismo, o Nike, son empresas que han logrado grandeza porque justamente les apasionan lo que hacen porque les apasionan lo que venden. O sea, Nike es una empresa que es conocida porque dentro de sus figuras importantes a nivel diseño, a nivel producción, hay metidos atletas. Entonces, hay gente que hace y se dedica a hacer realmente aquello que les apasiona. Entonces, eso es súper importante, que la empresa haga algo que le apasiona hacer, que además puedan ser los mejores y además les genere dinero. O sea, realmente encuentren cuál es el numerador económico, aquel concepto económico en el cual ellos puedan apalancarse. ¿Bien? Hasta acá no sé si me expliqué alguna duda. No, perfecto. Bien, entonces el concepto del erizo, análogo al de Ikigai, es muy similar, perdón, el concepto del erizo es análogo y muy similar al Ikigai, solamente que en vez de las personas está eh, centrado y enfocado en las empresas. O sea, aquellas empresas que realmente fueron extraordinarias es porque pueden ser las mejores en lo que hacen, porque realmente encontraron qué es lo que mueve su palanca económica, que hay varios casos muy claros, ¿no? Por ejemplo, hay Walgreens, que era una cadena de farmacéuticas que encontró realmente un disparador económico que era los ingresos por visita. Encontraron que ellos lograron apalancarse y maximizar
la cantidad de ventas que tenía de ingresos por cada visita de cada persona, entonces arman toda su estrategia de mercado y de posicionamiento de los locales para maximizar el ticket por visita, que terminó siendo más de 10 veces el de la competencia. Entonces encontraron qué es lo que le mueve la aguja económica, algo que les apasiona hacer, y además en lo cual podían ser ellos los mejores. Entonces, con eso un poco repasado, ¿no? Los capítulos anteriores, vamos a entrar en en el último bloque de este libro, que es la acción disciplinada. Tengo a la gente, tengo el pensamiento disciplinado, y ahora viene, bueno, cómo pasamos a la acción. Y vamos a hablar de lo que se llama cultura de la disciplina. Y ahí vamos a abrir un poco los micrófonos para conversar brevemente, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por disciplina? A ver quién quiere agregar algo. Ok, bueno. Yo, por ejemplo, para mí, disciplina. Hola, Pablo. Ahí no se te Buenas escucha. tardes, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches. Estamos justo hablando de qué se trata, ¿no? ¿Qué entienden por disciplina? Perfecto, Yo, por ejemplo, para mí, la disciplina es hacer lo que creo que tengo que hacer, aunque no tenga ganas. En ese motor que me impulsa a hacer, aunque sea algo pequeño todos los días, a pesar de mi estado de ánimo, mi humor, el clima, las condiciones de mi entorno, que una vez que ese hacer se convierte en un hábito, ok, la disciplina no tiene por qué ser algo necesariamente forzado, sino que es algo que se convierte en un hábito, y ese hábito se convierte en parte del día a día y ocurre, y uno hace lo que se supone que tiene que hacer, o lo que está alineado con lo que uno quiere lograr, a pesar de las circunstancias. así es. De alguna forma lo que sentimos que es como lo correcto. Siento que esto es lo correcto y quizás hoy no tengo las suficientes ganas, pero va por ahí, ¿no? Sí, exactamente. Eh, Así que me gustaría compartirles ahora, ¿no? Un concepto de Jim Collins, que es lo que él plantea, trae como la disciplina. Y nos dice que no es rigidez, es libertad responsable para hacer lo correcto siempre, ¿no? Y qué interesante las palabras que utilizan, ¿no? Es libertad, pero es libertad responsable, no es libertad a secas. Así es. Y está ¿Sí? bueno que desapegamos, que a veces viene como desde hace muchos años incluido el concepto de libertad con esta rigidez y con la disciplina de que, o sea, disciplina como algo que hay que hacer y que alguien te está disciplinando o alguien te está llevando a la fuerza. Y la idea es que no, justamente, que sea entenderlo como una libertad responsable de hacer lo correcto. Soy libre de hacer lo correcto. Exacto, responsable, como nos dice nuestro querido colega coach argentino, Freddy Kaufman, porque por más que se llama Freddy y viva en Estados Unidos, es argentino, que responsabilidad es la habilidad de responder. Bien, yo soy responsable porque tengo la habilidad de responder. Así que vamos a profundizar un poquito más en esto. Una definición, ¿no? Las personas disciplinadas, el orden, súper importante, ¿no? Personas disciplinadas con pensamiento disciplinado generan acción disciplinada. Y ahí vamos a invitarnos a que piensen, a que nos comenten, ¿no? Y quien vean, tengan la oportunidad de ver este webinar grabado, que se pregunten brevemente si la burocracia, por ejemplo, dentro de una institución, eso no es necesaria. Y ahí abrimos los micrófonos para a ver qué les parece. Eso no es necesario.
Ahora, después de escucharlos, quiero compartir un ejemplo de, de una persona que conozco. Ajá. No sé, Ada, que estaba por ahí, hace un ratito abrió la cámara, no sé si nos quería comentar algo. No, Eh, me parece que ahí está, Ahí acá. está, Ah, ¿qué tal? ¿cómo estás? Eh, sí, por ahí pensando un poco esto, que por ahí uno lo primero que se te viene a la cabeza la burocracia como que está mal o está mal vista ¿Mm? o no debería suceder en las empresas, pero a veces son estos pasos necesarios para tener una orden y una disciplina, ¿no? Quizás, no sé, se me vino eso a la cabeza. Perfecto. Ahí lo que dice Fred Kaufman, se me quedó, lo que dice Jim Collins en este capítulo es algo muy interesante. Cuenta el caso de una persona que salió de una de las empresas de nivel, digamos, de las que sobresalieron y fundó su propia empresa. Y cuenta esto, las startups, dice, son empresas, son organizaciones pequeñas donde hay gente con mucha energía, muchas ganas de crecer, de hacer, de avanzar, que en un momento empiezan a crecer y en ese empezar a crecer tienen nuevos clientes, muchos nuevos productos, muchas nuevas cosas para hacer. Y a veces tantas cosas nuevas e innovadoras se empiezan a trastabillar contra sí mismo y se empieza a transformar en parte del problema. Y dicen, bueno, es momento de traer gente que nos ordene, ¿no? Esa gente que traemos de afuera, que ya tiene los pensamientos más sistematizados, que viene de organizaciones más ya con más años de ruedo y más estandarizadas, podríamos decir, de alguna forma, le empiezan a poner algunas cuestiones en orden y ahí empieza a aparecer la burocracia, empiezan a aparecer los rangos jerárquicos, empiezan a aparecer cuestiones que a las personas que la fundaron muchas veces les empiezan a chocar, ¿no? Cuando alguien decía, bueno, yo fundé mi empresa y si había que llamar a un proveedor, llamé, lo fui a ver, me gasté la plata que tenía en el banco para invertir en una matriz o en un prototipo, lo que fuera, lo hice, pero cuando la empresa empieza a crecer, empiezan a aparecer burocracias que a esas personas les empiezan a chocar, porque frenan la innovación y frenan el avance. Entonces ahí, ya que vos lo pusiste en estos términos, si es bueno, si es malo, si tiene mala prensa o mala prensa, Ada, lo que plantea es esta persona, este señor que salió del laboratorio Sabot y formó su propia empresa, Amgen, dice, lo que hicimos es que al analizar cómo estábamos creciendo nos dimos cuenta que lo que suele pasar con las startups no es que les hace bien o mal crecer, y que por eso aparezca la burocracia, sino que es cómo crecemos y cómo nos vamos adaptando en ese proceso de crecimiento para no pasarnos de burocracia y que la gente creativa se termine yendo, porque la empresa cambia mucho, ni tampoco ser unos desvolados. Entonces dice que lo que se dieron cuenta es que la burocracia suele aparecer cuando las personas no son disciplinadas, entonces la tengo que traer para disciplinarlos. Y lo que dice es que se dieron cuenta que las personas correctas tienen la disciplina intrínsecamente incluida y no hace falta la burocracia para poder llevar la organización a donde quieren llegar. Y ahí, acá traigo el ejemplo, ¿sí? Yo trabajé muchos años en una empresa en donde en un momento, allá por el 2020, se incorporó un muchacho que porque hoy sigue trabajando en esa empresa, es un emprendedor de pura cepa. En ese momento se incorporó a la empresa para desarrollar un producto nuevo y bueno, hoy está desarrollando un montón de cosas más allá de productos. Y este muchacho, uno lo notaba, ¿no? Esa energía, esa inventiva, esa característica que tienen los emprendedores, sobre todo los argentinos, eh, que iba para adelante y en la medida que empezó a avanzar su proyecto, se fue encontrando con otros proyectos y también se empezó a encontrar con la burocracia de la empresa y se notaba cómo le chocaba. ¿Y qué pasaba? Cuando con el correr de los años, hoy lo hablaba con Pablo, cuando veníamos un largo viaje desde Berazategui hasta Capital, veníamos hablando de esto, y digo, claro, a este muchacho no le hacía falta disciplina para hacer lo que hacía. Él tenía muy claro lo que había que hacer, él tenía muy claro esto del concepto del erizo de la organización. Y la organización se estaba dedicando a desarrollar un producto nuevo, para producir un producto nuevo, para vender un producto nuevo. Entonces, cada vez que él hacía una compra, que iba a visitar un proveedor, que hacía lo que tenía que hacer para ese objetivo, era totalmente disciplinado. Yo me estoy usando mi tiempo de la mejor manera para visitar a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo y obtener el mayor rédito posible. Y la burocracia que la organización tenía, no, para ir a ver a tal proveedor, cargame un orden de compra, para hacer tal muestra, hacerme tal pedido, no, tenés que hacer el plano para sacar, era como, no, flaco, me están frenando. ¿Sí? Y la realidad es que cuando uno se da cuenta de eso, a veces es un poco tarde y esa persona se te cansó y se fue de la empresa. ¿Sí? Entonces,
el concepto que trae acá Jim Collins me pareció fantástico. La burocracia está, y cada vez aparece más y se llena más la empresa de burocracia, cuanto más personas indisciplinadas tenés. Y a fin de cuentas terminás haciendo una organización que era disruptiva o que estaba creciendo gracias a la gente que tenía, la frenás y la transformás en una empresa más, una empresa de las aburridas, en donde está lleno de burocracia, y se te llena de gente ineficiente, que es todo lo contrario a lo que se te hubiese ocurrido al principio. Y ahí permíteme agregar que se llena también a veces de gente indisciplinada, que la misma dirección, la misma estrategia de la empresa no tiene muy claro a dónde quiere ir. Como no tiene muy claro a dónde quiere ir, bueno, trae personas para ir cubriendo los huecos y se llena de un montón de personas que no tienen muy claro cuál es el propósito o qué es lo que realmente mueve la organización más allá de la plata, porque está claro que el lucro es uno de los motores importantes, pero el tema es el cómo y cuál es la estrategia para maximizar eso. Entonces, se llena la organización de personas sin la disciplina y no tiene tampoco el pensamiento disciplinado, como habíamos hablado en un momento, ¿no? Que es tener el liderazgo, tener a las personas correctas en el lugar correcto, enfrentar cuál es la realidad y entender el concepto del erizo, que es justamente aquellas áreas donde solamente nos vamos a enfocar en esto, no en querer hacer todo, sino en esto, esto y esto. Entonces, la burocracia termina siendo un mal necesario para cubrir falencias que tienen que ver con más estructurales y más estratégicas. En definitiva, la burocracia, cuanto más la puedas evitar, mejor, porque la burocracia es traba y es ineficiencia. Entonces, ahora vamos a ver, profundizar un poco más, bueno, tampoco tiene que ser un libre albedrío. ¿Qué es lo que reemplaza la burocracia para justamente hacer que las cosas fluyan, que no haya grandes riesgos y que el talento y las ideas fluyan, ¿no? Y no se encuentren con estas trabas? Ahí viene la cuestión, ¿no? Reglas simples y estables. No tener que elegir entre, bueno, o soy emprendedor o soy disciplinado, que es un poco el ejemplo que traía Pablo recién, ¿no? Porque no tienen por qué competir el espíritu emprendedor de hacer, hacer y hacer, o elegir ser disciplinado. ¿Cómo hacemos para hacer las dos cosas? Y lo que Jim Collins nos plantea y nos trae es más principios, más valores, menos reglas, menos procedimientos. Que las personas tengan claro los objetivos, los criterios generales y que tengan la potestad de decidir. O sea, menos procedimientos, menos regulaciones y más criterios y principios básicos y esenciales para que las personas tengan claro ese norte y alineen su día a día justamente con esas reglas simples que muchas veces no están claras. Las reglas con las cuales se toma la decisión. ¿Qué es más importante para la empresa? ¿Es más importante la eficiencia, la productividad, el servicio al cliente, la calidad, el bienestar de los empleados, su reputación en el mercado? Entre A, B o C, ¿qué es más importante a nivel valor? Bueno, cuando eso no está claro, las personas se encuentran con que tienen que cumplir un montón de pasos, la burocracia que muchas veces es parar y preguntarle al otro y esperar una autorización y hacer un montón de pasos para lograr algo que no necesariamente tiene que ser así. Así es. Es algo muy interesante. Hay dos casos mencionados en el libro. Uno es el de Circuit City y que lo comparan, ¿no? Que dice que la empresa Circuit City tenía algunas reglas muy claras a la hora de cómo manejar las tiendas que estaban distribuidas a lo largo de todo Estados Unidos, pero que después cada gerente de sucursal podía hacer dentro de esas libertades lo que él conviniera o que él creyera que fuese lo mejor, siempre y cuando esté alineado con los objetivos que estaban planteados por la organización. Y hacía la comparativa, ¿no? Como un piloto de avión. Dice, la situación digamos, el volar un avión es una situación bastante compleja, requiere todo un entrenamiento, un piloto que tenga X cantidad de horas, seguir todos unos checklists muy detallados y demás. Pero no es que el avión está volando, el que tiene la decisión y tiene la libre libertad de elegir cuál es el mejor curso ante un determinado evento es el piloto. Y tiene que poder la empresa confiar en que sea así, porque sería imposible estar
bueno, a ver, según qué dice el procedimiento H14 cuando se te mete un pago en la turbina. O sea, no hay forma de tomar esa clase de situación. No, o pedí permiso, ¿no? Bueno, tengo que aterrizar de emergencia y no pregunta, ¿puedo aterrizar? No, mira, libérame tal aeropuerto que voy a aterrizar. O, mira, tomé la decisión, voy a aterrizar en el agua. Bueno, Sí. el piloto decide. También lo veíamos, no me acuerdo si fue en este mismo libro o en uno de Peter Drucker que estaba leyendo hace poco, que hablaba sobre el caso de daba un ejemplo, creo que fue el de Peter Drucker en El Ejecutivo Eficaz. Él daba el ejemplo de un general en la guerra de Vietnam y le preguntaban, señor, ¿cómo tiene usted todo bajo control en el frente de batalla? Y le decía, mirá, acá el responsable por todo lo que pasa en el frente de batalla soy yo, pero no estoy en el frente de batalla. Mi responsabilidad radica en haber entrenado y haber hecho todos los trabajos que teníamos que hacer con los que están en el frente de batalla, para estar seguros de que ellos cuando estén ahí van a resolver de la mejor manera posible. No tener que estar ahí en el detallecito y demás. Entonces, es interesante ahí cómo se plantea esto de la disciplina y se separa y se ve este matiz de decir, la disciplina no radica en que venga alguien a disciplinarte y a decirte qué es lo que tienes que hacer en cada detalle, sino en cómo están planteadas las reglas, el marco de pensamiento, cómo de alguna manera vamos formateando la cabeza de las personas, no a la fuerza, sino porque elegimos las personas que están formateadas con nuestros mismos valores. Por eso siempre, o sea, ya se menciona en el capítulo 2, que arranca con elegir a las personas adecuadas, de forma tal que sepamos que una vez que están las reglas encuadradas y esa persona tiene los valores compartidos con los de la organización, después vamos a estar seguros de que va a hacer lo que está mejor en sus manos, en su capacidad de decidir y ejecutar de manera impecable lo que tenga que hacer en el momento que lo tenga que hacer. Bueno, acá aparece justamente esto, ¿no? Y cuenta algunos ejemplos, como mencionábamos antes, que los líderes de nivel 5 no son líderes autoritarios, líderes que marcan lo que hay que hacer, y se nota en aquellas empresas que hicieron la diferencia que aunque haya salido ese líder, la empresa siguió trabajando con la misma forma, a diferencia de empresas como Chrysler, por ejemplo, cuando estuvo el presidente Lee Iacocca, que mientras estaba él, el cambio fue brutal, fue increíble, pero después cuando esa persona empezó a divagar o empezaba a tener él un pensamiento poco disciplinado y a hacer compras de otras empresas que no tenían nada que ver, se empezó a ir de lo que es el concepto del erizo en ese momento de Chrysler, como la empresa empezó a caer y cayó peor que antes. Incluso cuando él se fue, siguió cayendo, ¿sí? Porque lo que pasó es que no generó una cultura que perdurara, que estuviesen las reglas claras, que estuviese la gente correcta en el lugar correcto, sino que dependía todo de él. Era el famoso genio con 1000 ayudantes, que en el momento que se fue, desapareció todo. Sí, esto es súper importante porque además un líder de nivel 5 siempre está preparado para no solamente hacer que las cosas puedan funcionar sin él, sino que también se preocupa en formar un sucesor. Entienden que, bueno, que su paso es transitorio y que es importante que las cosas perduren más allá de su estancia, ¿no? en el cargo. Bien, y acá vamos a introducir un concepto que es súper importante y ya trasciende más allá del enfoque de este libro puntual y la disciplina, que es un accionable o es un encargue que le puede servir a cualquier persona, ¿no? Que a veces no solamente es importante tener claro qué es lo que tengo que hacer, sino que también es importante y a veces incluso más, es qué es lo que no tengo que hacer. Empezar a pensar qué es lo que no tengo que hacer porque me aleja de mis objetivos, porque me quita energía para concentrarme en lo importante. Y ahora vamos a abrir este espacio para que quien esté mirando esto, bueno, pueda tomarse el tiempo de reflexionar. ¿Qué cosas tendrías que dejar de hacer hoy para acercarte a tus objetivos? ¿Qué no estás evitando decir? Así es. Ahí, no sé, Ada, si querés comentarnos algo de tu día a día, algo a lo que elegirías decirle no, que se te venga a la mente. O si te hace Sí, sentido, por lo menos esta pregunta, ¿no? sí, no, me hace un montón de sentido y que lo ves y esto del micromanagement, ¿no? De ocuparte
que terminás siempre a la larga, terminás cayendo en eso y que decís, yo me tengo que ocupar de esto, no puedo estar haciendo esto, pero bueno, no hay nadie que lo haga y terminas haciéndolo, ¿no? Ok. Creo que eso como que es lo principal que te saca de foco, ¿no? Y ahí te pregunto, ¿el tema es micromanagement? O sea, ¿tenés que gestionar algo que alguien está haciendo o no tenés en quién delegarlo? Un poco a las dos cosas. Ok. Sí, sí. Si bien yo estoy formando a supervisores que dependen de mí como para que sean lo más independientes y que vayan y como que, viste, como que hay un momento como que haces un clic esto de aprender a delegar y decir, bueno, a ver, es tiempo invertido y cuando va y empezás a ver los resultados y ves que decís, bueno, que tienen vuelo propio, digamos, como y es un poco esto que decís, no, bueno, están tomando las mismas decisiones que tomaría yo o tienen la misma lógica de pensamiento y que te da tranquila por ahí si no es exactamente lo que yo hubiera hecho, pero se asemeja un montón y esto de dejarlos libres y que lo pueden hacer, por ahí una rutina, hay cosas mínimas que por ahí son de la diaria que por ahí prefiero que no se vaya en ese foco y lo termino resolviendo yo, ¿no? Pues sí, bueno, que ellos sigan enfocados pero bueno, también es un poco esto también por falta muchas veces de falta de recursos y que sí, bueno, nada, y que en realidad que por un lado yo digo es lo que te termina sacando la energía y te terminas enojando, diciendo no puedes estar perdiendo tiempo en a hacer esto. Pero bueno, es un poco lo que pasa. Y también un poco, perdón, no sé si me extiendo mucho, pero No, esto no, No, para nada. tranquila. de Estamos para vos que acá. em, de esto, de lo que veníamos hablando y lo que exponen ustedes, por ahí, no sé, como que lo asocio mucho por ahí a empresas nuevas y cómo encarás una empresa nueva. Pero ¿qué pasa cuando ya estás dentro de una organización que tiene toda esa cultura que es como muy pesada, ¿no? Que es como diciendo, bueno, ¿cómo hago para mover de acá? Y por ahí un poco lo que hablábamos al principio, decís esto bueno de la cultura y de que tiene que venir de la alta dirección y que tienen que estar convencidos ellos y ellos no terminan bajando línea y no te hacen el apoyo, es como muy difícil, ¿no? Sí. Mira, te comento, en mi caso fue una de las empresas que yo trabajé, fue un liderar desde abajo y liderar desde adentro. Era un poco es como que tira una semilla en un lugar donde están las margaritas y tiraste una semilla de otra planta y empieza a crecer y empieza a hacer fuerza para los otros lados. Y la realidad que la analogía tiene mucho sentido, es como me pasa acá en la puerta de mi casa que tengo un árbol que, puedes decir, el arbolito que estaba ahí hace unos años, hoy me está levantando el piso y pasa. O sea, se puede. Te levanto la mano diciendo, es un camino que a veces parece duro o parece tortuoso, pero en ese liderar desde adentro aparecen un montón de beneficios para uno mismo que a veces uno no lo ve. A veces uno piensa, decir, bueno, estoy acá, la cultura en sí no van a cambiar, si los directores no cambian. El punto es, ¿qué quiero hacer yo con eso? Personalmente me pasó, era una empresa muy chapada a la antigua, podríamos decir, con un estilo de liderazgo muy autoritario y con determinadas formas, y para mí la metodología de trabajo iba por otro lado, iba por la mejora continua, iba por escuchar, hacer participar a todos, porque la gente aporte sus ideas, porque las puedan hacer realidad, y de a poquito fue empezar a hacer como un microclima con los primeros vecinos, con uno, con dos, con tres de tu equipo, un día eran 5, otro día eran 10, y en un momento te das cuenta que estás empezando, los resultados empiezan a hablar por sí solos. O sea, cuando las cosas salen bien, la dirección no se va a quejar en general, de que, che, ¿por qué estás haciendo las cosas tan bien? No, obviamente sí, pero por ahí, cuando tenés por ahí distintos departamentos liderados por distintas personas y que no todos están alineados, obviamente uno se crea su micro, porque yo creo que si no, no podés subsistir, ¿no? Si tenés ese bichito que te pica y decir, bueno, yo esto lo quiero hacer de otra forma, Sí, pero a veces por ahí en organizaciones que decís, bueno, estás como lidiando todo el tiempo con otros departamentos que tienen otra visión dentro de la misma empresa, ¿no? Ahí, bueno, está bueno como caso de ejemplo, parte de lo que nosotros trabajamos ya dentro de nuestro servicio de consultoría. Por un lado es
la gestión del tiempo del líder, ¿no? Para empezar a dar ese primer paso de todo lo que hago, ok, empezar a entender qué es lo de más impacto y buscar salir un poco de mi día a día y mi manera de ver las cosas, despegarme y entender qué cosas sí puedo delegar, trasladar para poner foco en lo más importante. Y el otro punto es alinear a la organización. Nosotros utilizamos el método de los OKR que nació en Intel en los años 70 y que combina muy bien con las metodologías de mejora continua porque te permite alinear a toda la organización en qué es lo que es importante, que se define desde la dirección y se complementa. Cada equipo es parte de decidir el cómo la dirección pone el qué es lo que queremos hacer y más o menos por dónde, y después cada equipo y sus niveles aguas abajo van definiendo los cómo, pero están todos estructurados y ahí es donde se empiezan a derribar los muros entre departamentos, porque ya no es para tal sector su prioridad es esta y para tal sector su prioridad es la otra, no. Ahí la organización en sí tiene prioridades y estamos todos alineados en completo y cada uno tiene quizá una parte diferente, pero todos están alineados como una cascada, como un árbol, en qué es importante. Eso se puede hacer, y obviamente de un trabajo, de un compromiso, pero se puede hacer y no es complejo hacerlo, y tampoco importa el tamaño de la organización. O sea, esto lo tomó Google y lo llevó, bueno, lo conocen, ¿no? Lo llevó a la estratosfera en el sentido de pasó de ser una empresa cuando adoptó este sistema de 20 personas a ser más de 100.000, y justamente ese crecimiento sostenido y ese crecimiento con resultados fue producto de hacerlo con una alineación en la cual todo el mundo sabe que es lo importante y no tenés sectores que compiten, porque al fin y al cabo una empresa es el todo. Claro. Es un organismo, ¿no? Donde son completamente interdependientes lo que hace cada departamento. Déjame contar el ejemplo de real y terrenal de 2021 a 2023. No sé, estoy mirando acá donde tengo el libro, mano. No sé dónde lo tengo, bueno, estaba por acá. En 2021 yo caí con esa idea en la organización donde trabajaba, empezar a trabajar con ese método, qué sé yo. En un momento hablando con el director de la empresa me dice, ¿y por qué tenemos que gestionar como a vos se te ocurre? Que cada uno gestione como quiera, que cada uno haga sus objetivos, haga su plan, lo que fuera. Y bueno, a ver, no quieren usar el método, no se hagan problema. Para mí te digo, fantástico. Lo empecé a usar en mi área. Yo en ese momento tenía 8 jefes reportando a mí como gerente industrial. Empezamos con un área, con otra, empezamos, trastabillamos, nos equivocamos, en algunas áreas prendió más, en otras menos. Bueno, 2023, un día viene el gerente general y dice, ¿saben qué se me ocurrió? Usar este método. Pero, qué buen método. El mismo, ¿no? Se atrajo el mismo libro y dijo, leí este libro, no sabes, me fui de vacaciones, leí este libro, me parece fantástico. Ahora quiero que lo use toda la organización. Pero bueno, nosotros ya llevábamos 2 años de ventaja. Sí, de hecho a mí me designaron como líder de implementación, formamos un equipo con personas clave de diferentes áreas, y dijimos, bueno, vamos a llevar este método a toda la organización. Y fue, bueno, un montón de aprendizajes, de aciertos, de errores, pero literalmente fue llevar a todos los rincones de la organización el método probando, ¿no? En bajar las cosas masticadas, en dejar que la persona elija, que propongan objetivos, que la gente se postule, hacer un híbrido en la cual, ¿no? Pocos objetivos y preseleccionar a las personas adecuadas. Un montón de cosas hemos probado durante más de 2 años y se logró que literalmente todos los sectores de la organización estén enfocados en entender qué era lo importante, qué era lo prioritario, que empiecen a trabajar mucho más en equipos entre áreas, porque todos tenían, de hecho, los objetivos eran interdisciplinarios. Había un objetivo que era reducir la tasa de falla en un porcentaje en cierto producto, y en ese proyecto participaban el de ingeniería de producto, el de calidad, el de compras, el de mantenimiento, el de producción y uno de postventa. Y todos tiraban para el mismo lado. Y el tutor que era un poco el responsable, quizá era un gerente de otra área. Entonces, estaban todos conectados y la empresa así empezó a alinearse como un embudo en la que todos empezaron a tirar para el mismo lado. Al punto que, bueno, para cuando yo ya me fui,
eran literalmente 4 objetivos estratégicos para toda la empresa, desglosados, ¿no? En subobjetivos que cada área tomaba una parte y estaba toda la organización mirando eso. Se hacían otras cosas, pero era lo menos. El grueso del tiempo se lo llevaba a la estrategia y ahí empezaron a resolverse un montón de problemas que no se resolvían hace años. Empezaron todos a entender, bueno, ok, qué era lo que había que hacer y lo que no. Bien, Fue, seguramente en un par de meses hagamos algún webinar específico sí, de KRs, así que yo diría sí, profundizamos más adelante. sí, Eso. exacto. Así, si no, nos ponemos a hablar de KR, no terminamos más, somos medio Sí, no, fanáticos. no es un mundo. Está relacionado con esto, ¿no? Parte de la cultura de disciplina es, invita a tener un presupuesto para poner foco. Y los recursos ponerlos no porque simplemente, bueno, siempre hicimos las cosas así o siempre gastamos tanto, sino es poner presupuesto y poner foco en lo que es prioritario y dejar de financiar y sostener proyectos, iniciativas que no importan o que no están alineados con el propósito de los objetivos de mediano y largo plazo de la organización. Y ahí abrir la pregunta, de nuevo, para quienes o estén participando o estén luego miren este webinar, es, bueno, ¿qué proyectos o iniciativas hoy estás sosteniendo que te alejan de tu propósito, que te alejan de tus objetivos de mediano y largo plazo? Y ahí, bueno, abrimos el espacio a que nos comenten o que simplemente nos reflexionen y quien quiere escribirnos, que nos escriba. Así es. A mí por lo menos me ha pasado como jefe de ingeniería en algún momento tener más de, yo personalmente, seguir más de 25 proyectos. Entre 5 personas llevábamos 100 proyectos de todo tipo, entre que producción, de procesos, proyectos de mejora de producto, de calidad, de lo que se les ocurra. ¿Y saben qué pasaban con los 100 proyectos? Adivinen cómo avanzaban. Avanzaban 2 o 3, más o menos bien, otros 2 o 3 avanzaban a los tumbos y el resto, bien, gracias. Se iban bicicleteando año a año o por ahí se hacía un poquito y se desvirtuaba. Y además, encima, ¿no? Que al haber tantos proyectos, se avanzaba, pero el avance, honestamente, era bastante mediocre porque no había foco. Era todo importante, todo había que hacerlo, y lo que pasaba cuando todo hay que hacer, cuando todo es importante, nada es importante. Y siempre estaba la sensación en el aire de nunca se avanza, no están haciendo nada, porque cuando avanzaste 1 milímetro en el proyecto, ¿por qué no avanzaste con los otros 3? Sí. Es Entonces interesante cómo... sí, que meto a 50, estoy inventando, ¿no? 50 ingenieros, 50 project managers, a que tomen dos proyectos cada uno, sí, y el resto de la estructura, no es que las personas vienen y hacen las cosas, son parte de un contexto. Así es. Entonces, bueno, parte de eso es elegir pocas cosas y esas pocas cosas hacerlas de manera impecable y invitarte a, bueno, ¿qué proyecto estás sosteniendo que realmente no tienen un impacto hacia el lugar que querés ir? Y te invitamos a empezar a decirle que no también a iniciativas o proyectos que no te lleven al lugar que querés ir. Es interesante, digo, cómo viene esto. Ahí está, si querés pasar a la Sí, siguiente. vamos. Cómo viene hilando o cómo se viene vinculando con lo anterior, ¿no? Jim Collins en el capítulo anterior decía que las empresas que tenían un pensamiento disciplinado, las personas adecuadas se enfocaban en cuál era ese motor económico, aquello que los apasionaba y aquello que podían ser lo mejor, ¿no? Y que esto formaba ese famoso concepto del erizo. Entonces decía, algunas, o sea, son muy pocas las que se dedican su tiempo a buscar el concepto del erizo, pero son aún menos, o sea, mucho más pocas, las que tienen la disciplina de decirle que no a todo lo que está fuera de su concepto del erizo. Entonces ahí está donde vincula fuertemente esto, ¿no? Que es aquello que hoy, de todos esos proyectos que tenés, cuáles son los que están fuera de tu concepto del erizo. Y ahí agarrá y ponelos en tu lista de no hacer. Todo esto afuera. Sí, tendríamos que hacer tal proyecto. Sí, tendríamos que aprovechar tal oportunidad. Otro concepto que pone como muy interesante, que a veces puede parecer contradictorio o antiintuitivo, es esto de que las empresas que hicieron la diferencia son especialistas en decirle que no a esas oportunidades únicas en la vida. O sea,
esta es una oportunidad única, no la podemos dejar pasar. Sí, esta la vamos a dejar pasar. Esta no, porque no está en mi concepto de edición. Y esta otra, podemos comprar, ¿sí? Comentan el caso a lo largo del libro de Philip Morris, que en un momento compró a 7-Up. ¿Qué tiene que ver 7-Up con Philip Morris? Lo compraron, drenaron un montón de dinero de Philip Morris a 7-Up, se fundieron, la vendieron por 2 mangos, no hicieron nada, perdieron plata por todos lados. Después hay otra más también que mencionaba, otra tabacalera que en un momento compró barcos para hacer transporte de petróleo. Y dice, ¿qué saben de eso? O sea, la compraron y no tienen idea. ¿Para qué? Se compraron los barcos, se metieron, drenaron un montón de capital de vuelta, y al no estar en su concepto del erizo, no los apasionaba, no eran los mejores, terminaron perdiendo dinero. Y esto es clave, ¿no? Lo menciona como que en varias de las, no en varias, en todas las empresas de comparación encontraron adquisiciones no disciplinadas, y en todas las empresas que hicieron la diferencia encontraron esta oportunidad no, y esta no, y esta no. ¿Mm? Así que bueno, como cierre de este webinar, le vamos a dejar algunas preguntas, ¿no? Para no solamente reflexionen, ¿no? Quien quiera realmente comprometerse a hacerla, que están enfocadas no solamente en lo que hablamos hoy, sino en la serie de webinars que venimos haciendo desde hace unos meses. Y básicamente lo que nos plantea es lo siguiente, ¿no? Líder de nivel 5. En los últimos 60 días, ¿no? ¿Qué 2 conductas de liderazgo de nivel 5 viste, ya sea en tu estilo de liderazgo o en otras personas, y cuál no estuvo? ¿Qué puestos críticos están ocupados por la persona correcta? De hecho, Shinkorin plantea como un indicador saludable es que tengas al menos un 90% de puestos de liderazgo clave ocupados por la persona correcta. Y decís, wow, parece un montón. Si tengo menos, bueno, ya corro el riesgo de empezar a alejarme de mi propósito, porque el liderazgo es fundamental en una organización y en todos los niveles, ¿no? Entonces es, puesto de liderazgo, ¿tienen o no tienen las personas correctas? Siguiente tema, la realidad, los hechos, lo que te dice el mercado, lo que te dice el contexto, lo que te dice tu gente. ¿Qué hechos de eso estás prestando atención y cuáles estás ignorando hoy? Uh-huh. Con respecto al erizo, ¿cuál es tu borrador? ¿Lo tenés? ¿Tenés pensado hacerlo? Y en el caso que lo tengas o que lo estés pensando, bueno, ¿qué decisiones vas a empezar a filtrar con ese marco? Y por último, ¿a qué cosas le vas a decir, no? ¿Qué 3 cosas le vas a decir que no en las próximas 2 semanas para mantener el foco en lo que es verdaderamente importante? Que nosotros creemos que muchas veces los líderes tienen claro qué es lo importante. A veces el problema está en que no se transmite adecuadamente. O que a veces me puede pasar que perdí el foco por el tiempo que pasa, por la empresa creció, porque el mercado cambió y puedo haber perdido el foco de qué es lo esencial, qué es lo que mueve, qué es lo que me apasiona, en qué somos realmente buenos. Entonces te invitamos a que pienses, ¿a qué le vas a decir que no en las próximas semanas? Así que bueno, también te vamos a invitar a que en este proceso de ir contestándote estas preguntas, a que si querés nos escribas. Ahora en la siguiente placa vas a tener nuestro WhatsApp, a que nos escribas y nos comentes qué te pasó en este proceso, cómo lo viviste, qué inquietudes te surgieron, que se pueda abrir un espacio para conversar y poder acompañarte en cómo llevar todas estas cosas a tu día a día, a tu negocio, que son perfectamente accionables. Y acá no hay nada de los conceptos que vemos acá que no se puedan aplicar o tomar como un ideal y perseguirlo. No quiere decir que sea fácil esto implementarlo de la noche a la mañana. Lo que venimos a traerte es experiencia real de otras organizaciones, qué funcionó y qué no, para no cometer errores que ya cometieron otros. Es simple. Y
que veamos juntos cómo esto se puede llevar en el día a día. Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Ada, ¿algo que te haya quedado ahí en el tintero? No, la verdad que bueno, súper interesante y no, como que es un llamado, bueno, para un minuto y reflexionar sobre todo esto, ¿no? Que es súper importante, que por ahí en el día a día, nada, te lleva puesto el día. Así que nada, súper interesante. Buenísimo. ¿Cómo lo ves esto de hacerse esas preguntas? ¿Decís, las ves accionables, las ves que vos te podés hacer esas preguntas en la organización o las podés compartir con alguien en tu organización? Sí, me parece que son como preguntas base, básicas y a su vez profundas, ¿no? Y creo que no todo el mundo está abierto a eso, que es un trabajo pero sí, uno siempre tiene gente con la que sabe y que por ahí que comparte un poco la misma visión, ¿no? En cierta forma. Está bueno, sí, yo creo que que es súper aplicable y, como le decía recién, como para para parar un poco la pelota y decir, bueno, pensemos un poco a qué queremos hacer y a dónde queremos ir, ¿no? Sí, tal cual. A mí me sirvió mucho cuando veía este tipo de cosas. Mi oficina era un lugar que estaba empapelado de cosas, de preguntas y de interrogantes y de frases y demás. Y este tipo de cuestiones me era muy útil imprimirlas y pegarlas en una pared o en la pizarra que tenía, en un corcho, o a veces las dejaba arriba de la mesa. Y como muchas personas venían para mi oficina por múltiples cosas, venían y mientras hacía algo, para que estoy revisando un correo o para que voy a buscar algo y vuelvo, un vaso de agua, lo que fuera, se quedan mirando y leyendo. Entonces, como quien no quiere la cosa, empiezan a entrar por ósmosis, ¿no? A veces le dejas las preguntas arriba de tu escritorio, viene el jefe, te hace una pregunta, que yo, y se queda mirando. A ver, ¿qué es eso? ¿Viste? Se va y vos la dejás ahí, cuando ve el otro momento, la ve otro, o la pegás en una pared y alguien pasa, y son cosas que empiezan a entrar de a poquito, Tal y cual. son esas semillas que uno empieza a plantar. Y de esa manera es que se empieza a construir, se empiezas como a cultivar una cultura de muy de a poquito, como quien va tirando semillitas de pasto en el campo, y van empezando a crecer. Es un trabajo de largo plazo, pero que cuando uno está convencido de estas cuestiones, no hay que, de alguna forma, no hay que frenarse, no hay que permitir que la cultura que está implementada, que a veces tiene un montón de falencias, nos diga, bueno, ok, acá va a seguir siendo siempre igual. Porque la realidad es que todo arranca así, todo arranca con una semillita. Después es cuestión de cultivar. Sí. Sí, totalmente. Bueno, te invitamos, Ada, y a todos quienes estén mirando este webinar ya grabado, a que escaneen el QR, nos escriban, nos agenden, para también no solamente seguir y que estén al tanto de cuando publicamos los próximos webinars que se vienen. Falta uno para cerrar este ciclo de Jim Collins. Vamos a seguir con otros temas también accionables, también que les van a servir, te van a servir como dueño de negocio para llevarlo a tu día a día. Te invitamos a que nos sigas y que también, bueno, nos escribas tus inquietudes, compartirte esta presentación y seguir nuestro canal de YouTube, Gemba Kaizen, donde están ya subidos todo el resto de los webinars y este en particular que va a estar en pocos días disponible para, ¿no?, quien no haya podido sumarse hoy, que lo pueda ver. Así es. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias. Bueno, gracias por participar. Bueno, un gusto, ¿eh? Dale. Nos vemos en el próximo. Hasta Nos luego. vemos. Hasta luego. Chao, chao.